Bienvenidos a todos, mi linda gente hispanohablante. Donald Trump está en el centro de una nueva polémica y tienes que ver esto, porque una de las voces militares más respetadas de Estados Unidos decidió hablar después de meses de silencio. Charles Q. Brown Jr., expresidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió que algunas decisiones del gobierno de Donald Trump podrían poner en riesgo la confianza en el ejército y en instituciones del país. Quédense hasta el final del video porque lo que reveló este general está generando un enorme debate dentro de Washington, D.C. El expresidente del Estado Mayor Conjunto, el general C.Q. Brown Jr., está rompiendo su silencio y está fulminando a Donald Trump en un artículo de opinión para la revista Foreign Policy, y en una mesa redonda reciente ante el Instituto Aspen no se guardó nada. Estaba denunciando el régimen de Donald Trump por despedir a algunos principales generales y almirantes por razones políticas. Francamente, también por razones racistas y misóginas. Estaba denunciando a Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, y por supuesto utilizó un lenguaje diplomático en la forma en la que lo hizo. Pero se presentó esto en un mensaje del 4 de julio donde si lee entre líneas, o en realidad se lee entre líneas mismas, compara a Donald Trump con los reyes de antaño, bajo el régimen en el que Estados Unidos estaba gobernado por Gran Bretaña y había una monarquía. Y describe cómo el experimento estadounidense estaba rechazando a los monarcas y reyes que utilizaban a sus militares como policía civil. Permítanme mostrarles, quiero decir, esto es algo muy poderoso, así es como lo caracterizó el Wall Street Journal. Ex general de alto rango advierte que las Fuerzas Armadas se estaban politizando, y para aquellos que conocen a C.Q. Brown Jr., ya saben que para que él llegue a este nivel está encendiendo la alarma roja. Amigos, C.Q. Brown, quien fue despedido como el general de mayor rango de Donald Trump por Pete Hegseth, desde el principio cuestionó el manejo de Donald Trump de las Fuerzas Armadas y continúa hablando de cómo publicó este ensayo, esto fue el viernes pasado, también con dos coautores, donde advirtió que enviar al ejército a las ciudades estadounidenses para misiones políticamente contenciosas, como bajo el pretexto de combatir el crimen, corre el riesgo de comprometer su papel tradicional apolítico y desviarlo de las misiones de combate. Y luego fue y escribió este artículo de opinión en la revista Foreign Affairs después de una aparición en el Instituto de Aspen, donde básicamente dijo: Donald Trump se está comportando como un tirano. Llegaré a eso más adelante. C.Q. Brown le dijo al Instituto Aspen: ¿qué está empezando a suceder en este momento?, les preguntó. ¿No se trata de mérito? Bueno, si se trata del mérito, entonces C.Q. Brown Jr. no habría sido despedido. Fue nombrado por Donald Trump en el 2020 como jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea y luego fue nombrado por el expresidente Joe Biden básicamente por unanimidad. Todo el Senado quería, ya saben, que él estuviera allí, y luego Donald Trump lo despidió porque Pete Hegseth, el secretario de Defensa, no quería a un líder afrodescendiente como presidente del Estado Mayor Conjunto. Digamos las cosas como son y no nos andemos con rodeos, la verdad. Amigos, hablemos de lo que escribió para la revista Foreign Policy. Aquí está: el ejército y la república, lo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pueden y no pueden hacer por la democracia. Pensé que era una de las grandes partes y de las más poderosas, donde dice que el ideal era mejor que la realidad hace 250 años, y lo mismo ocurre ahora. El ejército debe de proteger el respeto que se ha ganado de la sociedad estadounidense, siguiendo escrupulosamente todas las órdenes legales y demostrando cada día que no es partidista. Al hacerlo, los miembros del servicio honran el juramento que prestan, no a un partido o líder político en particular, sino a la propia Constitución. Lo que está en juego en última instancia es el tejido moral de que el ejército extrae su fuerza más profunda, como observó el teniente general Harold Monroe en su libro de 1992. Fuimos soldados y jóvenes soldados estadounidenses no por luchar por lo que dice algún presidente en la televisión, no luchan por mamá o el pastel de manzana, ni por la bandera estadounidense. Luchan los unos por los otros. Esa es la misma obligación mutua que, en esencia, define la propia ciudadanía. La libertad del país depende de un compromiso mutuo de unos con otros, independientemente del color, credo, partido o servicio militar. Llegaremos a eso en un momento, pero quiero mostrarles cómo empieza este artículo de opinión o este ensayo
En la revista Foreign Affairs, él dice: las celebraciones de la fundación de Estados Unidos y las reflexiones sobre sus ideales a menudo pasan por alto el papel central de las relaciones civiles. Esto es un error. En la Declaración de Independencia, una de las principales quejas fue que el rey George III pretendió hacer al ejército independiente del poder civil y superior a este. Su propio George Washington se preocupó por este abuso de poder y se esforzó enormemente por evitarlo en su propia carrera a lo largo de la guerra revolucionaria. Se sometió constantemente al Congreso Continental a pesar de sus calamitosos retrasos e instrucciones erráticas, porque reconocía que su autoridad sobre el ejército continental amenaba de los representantes del pueblo. Dada su inmensa popularidad personal, a menudo se animaba a corregir a esta o aquella disfunción política, pero sabía que la república sufriría a largo plazo si el ejército se convertía en un instrumento de la voluntad del comandante en lugar de la de los líderes políticos del pueblo. Luego continúa diciendo: ante un auténtico desastre nacional, el público aceptará de buen grado la ayuda del ejército durante la Gran Depresión. Por ejemplo, Herbert Hoover ordenó al ejército establecer campamentos de socorro y el presidente Franklin Roosevelt le ordenó crear el Cuerpo Civil de Conservación, que puso a trabajar a hombres desempleados para desarrollar tierras públicas, pero luego, cuando los presidentes utilizan las Fuerzas Armadas para misiones más conflictivas desde el punto de vista político, como hacer frente a la delincuencia en las ciudades, la labor del ejército se vuelve más difícil. Recurrir a una solución militar en lugar de solucionar la incapacidad o disfunción subyacente de las instituciones civiles desvía al ejército de concentrarse en su misión principal de combate. Y como sabía Washington, no es trabajo del ejército salvar a la república de un callejón sin salida político. De hecho, si se pide demasiado al ejército, se corre el riesgo de poner en peligro toda la empresa. Se corre el riesgo de poner en peligro toda la maldita empresa. ¿Podríamos ser más claros con esto, amigos? Bueno, sí puede serlo. Él dice: la elección es fundamental hoy en día. Él dice como: de acuerdo, si no he sido tan claro, permítame detallarlo. La elección es fundamental hoy en día. A lo largo de este año de conmemoración, el ejército ha desempeñado un papel ceremonial exterior. Pedir a los militares uniformados que encabecen un desfile o realicen emotivos sobrevuelos tiene sentido. El ejército destaca en las ceremonias y proporciona un símbolo unificador, y estos actos ayudan a los ciudadanos a contemplar con orgullo la capacidad de fuerza y resistencia de la República. Incluso pueden inspirar a algunos a unirse a las filas de las fuerzas totalmente voluntarias, pero no deben de considerarse como un monopolio militar del patriotismo. En cambio, el patriotismo significa reconocer la promesa de la fundación de Estados Unidos, el progreso de su pasado y el potencial de un futuro compartido. Los patriotas también deberían de encontrar inspiración para servir el gobierno o para profundizar su participación en las comunidades locales. El ejército puede ayudar honrando el importante servicio nacional que los civiles prestan fuera del uniforme. Ahora, él habló previamente en Harvard por el Instituto de Política de allí. Están hablando sobre los crímenes de guerra de Donald Trump en Manap. Miren el clip, por favor. Most of you all know the United States made a horrible mistake and hit an Iranian girls' school during the first wave of attacks that killed about 175 people. Most of them were young women who were under the age of 13. And the initial explanation that came out was mixed. The president said the Iranians did it. The Office of the Secretary of Defense Public Affairs said the advanced AI model did it. The military, to their credit, said we made a mistake, and there have been different explanations for that too. So it leads to the question, Chairman, is when there's a targeting process like that, or later down the road if there is a more autonomous type weapon, and you're trying to figure out who should be accountable in a situation like that, which has always been super important to the U.S. military. How have you thought about that? It's a really hard question. It is, but I still think there's a commander or someone that signs off on, whether it's a analyst that signs off, this is a good target. In this example that you just talked about, the school, when things get recharacterized or you have bad intel or late intel, I mean, the same thing happened with the during Allied Force, where we struck a building that we thought we didn't know was a Chinese embassy. Yeah, right. In Yugoslavia. In Yugoslavia. So you can make those kinds of mistakes based on the data you have. But the big picture here is,
I'd say the commander is ultimately responsible, but there may be somebody down at a lower level that should be checking these things. And that's why you want to have a human in the loop that can cross-check it against, does this even look right? Does this make sense based on our experience? Which is why I think it's still important that we understand some of the basic, fundamentals, so we don't just kick back and let AI do it all and go, it was AI's fault. And then who is it? The person that asked the prompt? Is it the developer of the AI? Is it you could go down several different lawsuits to figure out who would ultimately be responsible. Right. The issue is we got to figure out how to, in a conflict, how do you continue to keep moving forward and making sure we're being effective, but also doing things in line with the law of armed conflict. Okay. Great, thank you. Y aquí habló sobre cómo Estados Unidos se apresuró para ir a la guerra en contra de Irán y cómo tuvo resultados desastrosos. Miren, por favor. The right capability for our warfighter, both on the offensive and defensive end, our casualty numbers could match, the equivalent of World War II or Vietnam, which is not something we've had to deal with mostly throughout my career. And so we can't walk in with a bunch of hubris of this won't happen to us. Well, we just saw it happen with 13 service members that have been killed, 350 or so that have been injured, and not to mention the number of aircraft that have been lost, which, that's not something we haven't lost a lot of aircraft, particularly like an AWACS sitting on a ramp. Yeah. And those are the kinds of things that should shock us a bit into reality that, war and going into a conflict is not something you just take lightly. You got to take it seriously because you're putting men and women's lives at risk. And I'll just tell you personally, with every loss, it impacts me. Because I know someone's going to show up in their dress uniform to knock on somebody's door to tell them, your son, your daughter, your husband or wife is no longer with us. And that just disrupts the family. And that weighs heavily on me. Yeah. Yeah, thank you, Chair. Y finalmente aquí estaba hablando en este panel sobre la erosión de nuestras juntas de promoción en el ejército y está respondiendo a una pregunta sobre cómo Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, está permitiendo que helicópteros Apaches hagan sobrevuelos con Kit Roth y cómo después de que hay una disciplina, entonces Pete Hegseth dice, estoy anulando la disciplina ahí mismo, estoy anulando la disciplina. Esto se remonta al ensayo que escribió en la revista Foreign Policy, donde dice que hacer cosas como esa erosiona la confianza misma de nuestro ejército. Nos hace más débiles, no nos hace parecer ni de cerca más fuertes. ¿Creen que el resto del mundo mira esa porquería y dice, oh, miren, qué tipos tan duros? No. Piensan que somos un espectáculo de payasos. Y eso es lo que están diciendo. Eso es lo que el general Sekou Brown está diciendo aquí. Miren, por favor. There were certain things that would never have even crossed our minds that over the past couple of days I've seen that make me nervous for the institution. This sounds funny, but an Army helicopter doing an overflight of Kid Rock, that's like super unprofessional. The Secretary of Defense deciding there's going to be no accountability for that when the uniformed military says that they'll be held accountable is crazy. The Secretary of Defense pulling members off a one-star promotion list for reasons that are almost certainly to do with their identity is crazy. That's not something that would have happened before. So again, Chairman, you're too professional to comment on news because that's not your role. But can you just talk about if you're the chairman and you're thinking about civilian political appointee leadership, what role do they have to build that trust in the institution? Well, part of this, you think about the role of a military member at the senior level, particularly as a chairman, when you're providing advice. And part of that is being able to provide the advice of how you would handle those types of situations. And I'll just tell you, just like you, I'm concerned. I don't have all the facts on some of these, but having had to deal with situations of unauthorized flybys as a commander, having sat on promotion boards, reviewed results from promotion boards. I know they're fair, based on merit. And if what I'm hearing is being reported is true, it is very concerning because it does start to erode, get order and discipline and ensuring that people that are all given a fair opportunity. No one wants to be advantaged or disadvantaged based on their background. They just want to have an opportunity.
to compete. And once you've gone through a promotion board and having sat on promotion boards, as I said, from my experience, they've been fair. Y ahí lo tienen, mis queridos oyentes. Espero que este contenido haya sido de su agrado, que hayan podido entender qué está pasando realmente en el mundo ahora. Si fue así, o si cualquier cosa les llamó la atención y quieren hacérmelo saber, me encantaría que me pongan su opinión dentro de los comentarios, ya que para mí su opinión siempre va a ser la más importante. Recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, yo soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.